Proceso divisorio. Finalidad. Poner fin a la comunidad mediante la división material del bien, mueble o inmueble. De ser posible, en caso contrario, vendiendo el bien y repartiendo los subproducto entre los comuneros. Competencia. Juez civil municipal o de circuito del lugar donde se encuentre ubicado el bien. Cuando se trate de bienes muebles, conocerá el juez del lugar de ubicación del bien en la fecha de presentación de la demanda. Cuantía. Se determina con base en el valor total del bien objeto de la división. Demandante, cualquier comunero. Demandado. Todos los demás comuneros que no tengan la calidad de demandantes sin que se pueda quedar ninguno por fuera, pues opera un litisconsorcio necesario. Anexo. La prueba que evidencia la calidad de condueños si se trata de bienes raíces certificado de tradición, igual situación en otro tipo de bienes sometidos a registro. Medidas preventivas. Embargo y secuestro, registro de la demanda, licencia previa. En caso de versar incapacidad sobre un comunero, el padre, tutor, guardador o quien administre el bien ajeno, puede en la demanda solicitar la licencia de autorización judicial necesaria, acompañando prueba sumaria de necesidad o conveniencia, evento en el cual el juez, atendiendo al principio de economía procesal, puede otorgarla en el mismo auto que admite la demanda. En el evento en el que un bien o un conjunto de bienes sean pertenencia de varias personas, de manera tal que a cada una le corresponde una cuota determinada, pero pro indivisa, se está en presencia de una comunidad. De conformidad con el artículo 2340 del Código Civil, la comunidad termina cuando sucede alguna de las siguientes situaciones: por destrucción de la cosa común, por reunión de las cuotas de todos los comuneros en una sola persona, por división del haber común de consumo o vía judicial. Como se observa, es en este último caso en donde se posibilita el proceso. Desde luego, siempre y cuando no exista consenso entre los comuneros para efectuar la división. Sistemas procesales. Primero, el sistema de división o venta de la cosa común. Segundo, divisorio de grandes comunidades. En cuanto a la demanda, deben observarse los requisitos. Se debe anexar evidencia que enseñe que el demandante y demandado tienen la calidad de condueños, observando que, si se trata de bienes sujetos a registro, se debe aportar el registro o certificado de tradición. En la demanda, puede solicitarse como pretensión la venta o división de materia del bien objeto de debate, teniendo en cuenta que el juez siempre debe observar que dicha división sea jurídica, materialmente posible, criterios de divisibilidad, porque de lo contrario decretará la venta del bien en pública subasta. Lo anterior significa que la división material únicamente procede cuando se reúnan los criterios de divisibilidad comentados anteriormente. Una vez admitida la demanda, se corre traslado por 10 días. En caso de no existir oposición, se dicta acto que decrete la división en la forma solicitada. En caso de que se solicite división material y el juez proceda a negarla, se decretará la venta en pública subasta. En caso de que el demandado proponga excepciones previas y se oponga, el juez decretará pruebas por un periodo de 20 días, vencido el cual resuelve mediante auto. Las mejoras entre comuneros deben alegarse en la demanda o en su contestación. Como se observa, siempre que se ordena la división o la venta, se hace por auto, no por sentencia. El auto que decreta la división o la venta, según sea el caso, ordenará el avalúo del bien común y designará peritos que apreciarán por separado el valor de las mejoras alegadas por terceros y de las zonas donde ellas se encuentren. División material del bien en firme el avalúo. Si se ordenó la división material del bien, el juez dicta acto
previniendo a los comuneros demandantes y demandados para que designen un partidor, nombramiento que debe ser de común acuerdo. Cabe anotar que los comuneros pueden hacer la petición por sí mismos o por intermedio de apoderado. En caso de que los comuneros no designen, si el partidor no decida hacerla por sí mismo, el juez nombrará partidor, quien a partir del momento de ser posesionado tiene 2 meses. Para cumplir con su encargo, el partidor propondrá una división de acuerdo a las instrucciones recibidas por parte de los comuneros. Posteriormente, se resuelven objeciones y aprobación, tal como sucede en el proceso de sucesión. Una vez aprobada la partición y en firme la sentencia, debe registrarse. A partir de ese instante, cualquiera de los asignatarios podrá solicitar que el juez le entregue la parte adjudicada. Venta de la cosa común. Una vez se ordena la venta de la cosa común y en firme el avalúo, se procede al remate del bien, observando los siguientes criterios para hacer postura: 100%, 70%, primer remate. Si se declara desierto el primer remate, de aquí en adelante se parte de 70%. Debe observarse que en cualquier momento los comuneros de común acuerdo podrán señalar un nuevo precio mayor o menor como base de remate, amén de su condición de propietarios y como tal llamados a determinar el valor del bien cuya venta se persigue. Cabe anotar que procede como medidas preventivas de embargo y secuestro a registro de la demanda. Este puede ser prorrogable. Si el juez lo estima conveniente, los interesados en intervenir como postores en la diligencia de remate debe consignar previamente el 20% del valor del avalúo. Una vez entregada la consignación, registrado el remate y entregada la cosa al rematante, se dicta sentencia de distribución del producto entre los rematantes comuneros o respecto de todos si quien remató fue un tercero. El remate puede realizarse en notarías, martillos debidamente autorizados. Derecho de compra. El derecho de compra solo es posible si se ha decretado la venta del bien común, nunca cuando se ordene la división material. Mejoras las puede solicitar demandante o demandado. En el escrito de demanda durante el término de contestación, 10 días. Una anotación importante. De conformidad con el artículo 472, cuando se trate de partición material, el titular de mejoras reconocidas que no estén situadas en la parte adjudicada a él, podrá ejercitar el derecho de retención en el acto de la entrega y conservar el inmueble hasta cuando le sea pagado su valor. Designación de administradores en el proceso divisorio. Puede suceder que la designación se efectúe fuera del proceso o dentro de él, a saber, cuando está en curso del proceso divisorio, en aquellos casos en que el bien objeto de proceso es administrado por uno o varios de los comuneros, pero no por la totalidad. Cualquiera de ellos está legitimado para solicitar el nombramiento de administrador en cualquier instante del proceso, contando a partir del momento en el cual se decretó la división o venta. Una vez presentada la solicitud referida anteriormente, se da traslado a las partes para que en un término de 3 días procuren nombrar administrador consensuadamente y si no es posible, el juez deberá designarlo. Cabe resaltar que el administrador tiene iguales obligaciones que un secuestro. Cuando la obligación del administrador se efectúe fuera del proceso, debe observarse lo preceptuado en el artículo 486, teniendo en cuenta que en este caso, a pesar de mantener el
trámite las características propias de un proceso, el asunto inicial con una petición, proceso de división de grandes comunidades. Se entiende que existe una gran comunidad cuando los comuneros excedieren de 20 o el número de aquellos sea incierto o desconocido. Es un proceso de época aplicación práctica, por cuanto se presenta la situación descrita anteriormente. El comunero opta por un mecanismo que le permite de manera más inmediata y exclusiva el derecho de propiedad, como el proceso de declaración de pertenencia o el proceso liquidatorio de sucesiones en caso de que ésta sea posible. Proceso divisorio. Para poder explicar mejor qué es proceso divisorio, plantearemos la siguiente narración. Doña María Rodríguez y Rigoberta Rodríguez son hermanas. Su padre fallecido, don José María Rodríguez, le ha dejado como herencia una finca y una vez terminado el proceso de sucesión, el día 25 de enero de 2011, la finca pasó a manos de sus nuevas dueñas. Debido a sus problemas económicos, Rigoberta manifiesta que debe vender su parte de la propiedad, a la cual María responde que no está de acuerdo, pues no compartirá con nadie que no sea su hermana dicho bien. La señora Rigoberta Rodríguez buscó un abogado y recurrieron a donde el doctor Leonardo Leguis, quien le explicó una figura en derecho llamado el proceso divisorio. Pasa a seguir el doctor Leguis, le explica cómo es. El objeto del proceso divisorio es permitir al copropietario de un bien, sea este mueble o inmueble, poder acabar con la copropiedad y separar su patrimonio del resto de los copropietarios. Para ello, el copropietario o comunero puede pedir la división material del bien, si es posible, o en su defecto pedir la venta del inmueble con el fin de que se distribuya el producto de la misma entre los comuneros. La legitimación por activa, esto quiere decir que está legitimado para demandar quien haga la calidad de comunero. Legitimación por pasiva. Todos los demás comuneros que no tengan la calidad de demandantes, sin que pueda quedar ninguno por fuera, ya que opera el litisconsorcio necesario. No necesita requisito de procedibilidad, es decir, una conciliación. Una vez el doctor Leguis les explica qué es el proceso a la señora Rodríguez, esta le otorga poder y se dirige a la notaría tercera para autenticarlo. Ya poder en mano, el doctor Leonardo Leguis llega a su oficina y se sienta a elaborar su demanda. En el Código General del Proceso encontrará todas las pautas para la celebración de la misma. En su experiencia como abogado sabe que su demanda debe tener los siguientes requisitos. Artículo 406 del Código General del Proceso. Todo comunero puede pedir la división material de la cosa común o su venta para que se distribuya el producto. La demanda deberá dirigirse contra los demás comuneros y a ella se acompañará la prueba de que demandante y demandado son condueños. Si se trata de bienes sujetos a registro, se presentará también certificado del respectivo registrador sobre la situación jurídica del bien y su tradición, que comprenda un predio de 10 años si fuere posible. En todo caso, el demandante deberá acompañar un dictamen pericial que determine el valor del bien, el tipo de división que fuere procedente, la partición si fuere el caso, y el valor de las mejoras si la reclama. Artículo 406 al 418 Código General del Proceso. Primero, se realiza la demanda contra los demás comuneros acompañada de la prueba de que son condueños y si son bienes sujetos a registro, el certificado de tradición, que se dé cuenta sobre la situación jurídica del bien durante los 10 años si es posible. Segundo, la demanda debe ir acompañada para su admisión de un dictamen pericial que determine el valor del bien, el tipo de división procedente y la partición si fuera el caso, y el valor de las mejoras si se reclama. Tercero, se puede solicitar licencia judicial previa, que por lo general suele ser para la venta de algunos inmuebles. Artículo 408 del Código General Civil. Cuarta,
Se dará traslado por 10 días al demandado o demandados y se ordenará la inscripción de la demanda en los bienes sujetos a registro. Si el demandado no está de acuerdo con el dictamen que aportó el demandante, podrá aportar otro o solicitar la convocatoria del perito a la audiencia para interrogarlo. Quinto, una vez decretada la división, se procede conforme lo establece el artículo 410 del Código General del Proceso, que indica el trámite a seguir para la división del bien. Sexto, si se ordena la venta de la cosa común, se decretará su secuestro y se procederá al remate de la misma. Pero aquí la base para hacer postura es el total del avalúo. Séptimo, los gastos comunes de la división material o de la venta corren por cuenta de cada comunero en proporción a su derecho. Octavo, el demandado tiene derecho de compra dentro de los 3 días siguientes a aquel en que el avalúo quede en firme. Noveno, si la comunidad no tiene administrador, se puede nombrar a uno, según el artículo 415 al 418 del Código General del Proceso. Además, el doctor legis deberá tener en cuenta que quien solicite la medida cautelar deberá acreditar principalmente 2 cosas. Primero, la legitimidad y el interés para solicitar la medida. Segundo, la existencia de la amenaza o vulneración, embargo y secuestro y también registro de la demanda. Las excepciones previas pueden ser alegadas por el demandado dentro del término del traslado de la demanda. Se correrá traslado por 10 días al demandado. La competencia será del juez civil municipal o del circuito del lugar donde se encuentre ubicado el bien. En cuanto a la cuantía, esta se determinará con base en el valor total del bien objeto de división. En cuanto a los medios de prueba que deberá presentar el doctor legis en la presentación de la demanda contra demás comuneros. Presentar prueba que acredite la titularidad del bien. Los bienes sujetos a registro se deben presentar el certificado de tradición y libertad. Puede solicitar licencia judicial previa. El doctor legis interpuso la demanda para la venta o división del bien que pertenece a las hermanas Rodríguez ante el juez civil del circuito por la cuantía del proceso, del lugar donde se encuentra el bien. Una vez admitida la demanda, se correrá traslado a la parte demandada. Presentada la demanda, el juez citará a los otros dueños del inmueble y de hallarlo procedente, ordenará a elección del demandante la división del inmueble o la venta mediante remate, para repartir entre los dueños el producto de la venta en proporción a sus derechos sobre el bien. Si se procede a la venta, el juez ordenará realizar un avalúo y con base en ello se subastará en el remate. Cualquiera de los dueños puede ofrecer comprar lo que corresponde a los otros dueños. En caso deberá consignar a la cuenta del juzgado el valor del bien, descontado su parte. Todo comunero puede pedir la división material de la cosa común a su venta para que le distribuya el producto. El demandado tiene derecho de compra dentro de los 3 días siguientes a aquel en que el avalúo quede en firme. ¿Por qué es importante el proceso divisorio? Porque por medio de este las personas pueden hacer la separación de la propiedad que tienen con 2 o más personas y se puede proceder a la venta, que surge como la solución para que dicha propiedad compartida deje de existir. ¿Cuándo termina la comunidad? Por medio de una sentencia judicial donde el juez es el encargado de poner fin a la comunidad y abrir venta del bien. ¿Por qué el proceso divisorio es un proceso declarativo especial? Este tipo de procesos se identifica igualmente por no existir certeza jurídica sobre el derecho, pero la ley, el Código General del Proceso, ha previsto un trámite especial para ello, con el fin de que el operadores jurídicos se desenvuelva en los mismos. Tal es el caso de los procesos divisorios, según artículo 406 al 418 del Código General del Proceso.